con dulces, este, ahora sí que con lo que ustedes gusten, cualquier ayuda que ustedes quieran dar, por favor con la pastora Cindy. ¿Sí conocen a la pastora Cindy? Por favor, con ella. El campo de verano es del 21 de julio al 25 de julio. Y como se sabe, ¿cuál es la finalidad del campo de verano? Alcanzar a más almas, ¿verdad? Alcanzar a las almas. Entonces, por favor, seamos instrumentos útiles para nuestro Dios. Se les hace la cordial invitación. Gracias. También se acerca el Día del Padre, es el 15 de junio, tercer domingo de este mes. Todos los varones están cordialmente invitados. Voy a decir, a ver todos los varones, pero pues somos bien poquitos. Pero de todos modos, todos los varones estamos cordialmente invitados el domingo 15 de junio. Aquí nos vemos. ¿Sale? Y ahora vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Porque solamente Él sabe por qué sucede, porque su voluntad es santa, agradable y perfecta. Se pone de pie, todo lo que traiga luego de su corazón, sinceramente agradecido, sin renegar. Cuando pasen los hermanos, como se nos ha enseñado, venga a darlo con una sonrisa. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Como acabamos de cantar, tú eres fiel, bendito Dios, y solo en tu nombre confiamos, Padre, porque no hay nadie como tú. Bendito Dios, te doy gracias, porque no solo a lo largo de esta semana que pasó, ni a lo largo de la semana que viene, Señor. Gracias porque tú has sido y por siempre serás fiel con nosotros. Gracias por esa fidelidad. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie, bendito Dios. Solo tú eres fiel. Te alabamos, te bendecimos, adoramos y te glorificamos. Padre, gracias por el empleo de mis hermanos. Gracias por sus empresas. Gracias por el modo por el cual obtenemos nuestras ganancias, bendito Dios. De lo mucho que tú nos has dado, de lo mucho que tú nos bendices, Padre. Aquí traemos, Padre, de todo nuestro corazón algo que es para ti, bendito Dios. Gracias, Padre. Padre bendito Dios, que nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, bendito Dios. Que quites el cansancio que pudiera traer, bendito Dios. Que quites todo aquello que no proviene de ti, bendito Dios. Infunde en toda la iglesia fuerza y fortaleza para seguir adelante. Fuerza y fortaleza para querer hacer, bendito Dios. Gracias por todo ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Denle un aplauso a Dios por la vida del pastor que nos da la palabra de Dios. Gloria a Dios. Buenos días todavía, estamos a 13 minutos de empezar la tarde. ¿Estamos bien? ¿Cuántos ya fueron a votar? Uno contra mí, pues nos faltan los 199. ¿Hay que explicarlo, por favor? No hay gente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a ser, más o menos? 10, 15 minutos por mucho. Entonces está perfecto para que después de comer o cuando guste, pero vaya y ejerza su derecho democrático. Alguien que diga amén. Gloria al Señor. Ya vi sus caras de flojera, ¿verdad? De decir, ay, voy a estar ahí 2 horas bajo el sol, no hay sol. A lo mejor bajo la lluvia sí, pero si más ratito no hay problema. Bueno, pues ya estamos iniciando hoy el 1 de junio, sexto mes del 2025. Estaba haciendo un ejercicio en la semana de una entrega de un documento y ya
Este mensaje lo hice en mayo. Era para la semana pasada, no vi el calendario y le tocaba a John predicar y yo había preparado entonces nada más le aumentamos algunas cosas que el Señor nos fue por ahí haciéndonos notar en la semana, pero este título o el título de esta reunión es Desesperada. Tiene el título en sentido femenino porque era para el mes de las mujeres, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que de una u otra manera en mayo como que íbamos a estar tocando esa situación de la palabra con respecto a las mujeres? Igual le puedo poner desesperado, por mí no hay problema, pero el ejemplo es una mujer en la Biblia y por eso le he puesto desesperada. Ahorita me acordé que hace como 15 años había una serie de televisión que se llamaba Mujeres Esposas Desesperadas, creo, o Mujeres Desesperadas, ¿verdad? ¿Cuántas desesperadas hay aquí? Levante la mano. Gloria al Señor, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, y las demás nos están diciendo mentiras, ¿verdad? Ok, no es cierto, no se crea. Muchos y muchas de nosotros hemos ido madurando en todo este tipo de cuestiones. Me acordé del femenino y masculino. ¿Se acuerda que por ahí en un sexenio era chiquillos y chiquillas, ¿verdad? Y después de ahí se quedó y se modificaron inclusive los estatutos, por ejemplo, para la escuela. En respecto a inclusión, tienes que hablar en femenino y tienes que hablar en masculino. Entonces normalmente, así como antes era bienvenidos damas y caballeros, igual directivos, directivas, maestros, maestras, por cuestión ya de sí podríamos decir una normativa en alguno de las leyes que tenemos dentro de lo que es educación. Hay ocasiones en las que uno se queda pensando ¿por qué? ¿Por qué alrededor de mí ocurren ciertas cosas? Y pudieran ser infinidad de cosas que nos hicieran pensar. Iba yo en sexto y cayó aquí en San Andrés en ese tiempo, en mayo, 3 de mayo, una lluvia tremenda, le llamaron tromba. Nunca ha habido otra tromba aquí en San Andrés. Se desbordaron todas las barrancas, todas. Había gente que venía del campo en ese momento y hubo gente que siempre atravesaba la barranca cuando caía el agua y llovía, pero esa vez la fuerza era tan tremenda que varias personas que se atrevieron a pasar fueron arrastradas y fallecieron. No recuerdo cuántas gentes de San Andrés hayan fallecido, pero sí fue varias. Y pues era una adolescente, tendría yo 11 años, y ese día mis primas que iban conmigo en sexto, a Lilia y a Norma, las habían llevado a sacar las fotografías a San Ángel. Yo ya las había sacado una semana anterior, mi papá ya me había llevado a Tlalpan, y cuando llegaron de repente y empezamos a platicar, porque fueron situaciones que nunca habíamos visto. Esta misma barranca se llevó burros, guajolotes, jacales, donde guardaban los animales, todo lo que encontró a su paso se llevó. Y claro, lo más sorprendente fueron las vidas humanas. Yo nunca había visto algo. Fuimos con mi papá al 21 a ver, y ahí había una persona, me impactó tanto que como 3 días anduve así fuera de mí, o sea, no sabía qué había pasado en este lugar. Hemos atravesado, muchos de nosotros, otros no, 1985, ¿cuándo fue el temblor? ¿El septiembre? 19 de septiembre, en la mañana, ¿verdad? Estamos preparando en mi casa para ir a trabajar, mi esposa también. Y de repente, pues lo que sucedió, no le tomamos mucha importancia porque San Andrés no se mueve mucho, aunque sea muy intenso el temblor. Y bueno, pues nunca había pasado algo grave que hubiésemos visto, que nos hubiese asustado, pero ya cuando empezamos a ver las cosas, diferentes edificios derribados, sobre todo en el centro, y la desaparición de varias personas. En ese tiempo, alguien nos había hecho a la cabecera de la cama, alguien que trabajaba en la empresa de mi esposa, y fue una de las personas que ahí nunca apareció, nunca se volvió a saber más de él. Desapareció esa mañana. Y a lo mejor no hay cosas tan drásticas, no nos tocan tornados aquí, gracias a Dios,
Pero de repente hay situaciones que nos dejan pensando cuando perdemos cosas. Por ejemplo, no sé, alguna vez a mí me robaron el carro. Y ya no está. A veces con esto de las cuestiones de los préstamos para casas, Infonavit, Fobiste, no en todos, pero hemos visto casos que de repente llegan a perder toda la inversión que habían aportado para la casa y de repente perdieron la casa. Y uno en esos momentos, el tema de hoy es desesperado, desesperada. Son momentos complicados o difíciles para cada uno de nosotros porque empezamos con muchas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? E inclusive en una enfermedad, hasta en la estructura física, ¿no? ¿Por qué no fui más? A mí me gustaba mucho fútbol de joven y me gustaba la portería, pero sabía que en la portería no podía ser tan hábil porque no tengo la altura como para estar, siempre me metían los goles por arriba. Y yo, ¿por qué no? 20 centímetros más, señor, 20 centímetros, con eso ya lo hacía. Ya tenía resuelta toda mi vida, ¿para qué andar estudiando, trabajando de maestro? O sea, con algo que nos guste, a tratar de agarrar una pelota. Y la pelota me amaba, siempre venía a mis brazos. Entonces, sabía que podía, es más, en ese tiempo en donde jugábamos, mi apodo era Marín. Ustedes ya no saben ahora de fútbol, pero en los 70s el mejor portero de México era Miguel Marín. Y normalmente me decían así, algo me parecía, en la estatura no. Pero, es decir, hay veces que uno no está conforme con lo que somos. Cuando nos vienen las enfermedades, la que sea, ¿verdad? El dolor de rodillas, el dolor de, no sé, empieza un problema estomacal o problemas cardíacos, problemas respiratorios, se van agudizando con el tiempo. Tengo compañeros y compañeras que estuvieran conmigo en la normal, todos éramos niños sanos y hoy tenemos toda la misma edad, pero unos están más enfermos que otros. Unos están con problemas hasta de cáncer. Si quieres apágalo, nos oímos mejor, no hace mucho. Ok, bueno. Bueno, ya, háganle como quieran. Y en ese sentido nos vamos dando cuenta que de repente nuestro propio cuerpo, yo no sé si el Señor pone caducidades en cada órgano y empieza a fallar a partir de un tiempo. Y también eso nos causa desesperación. De hecho, en la semana pasada que estaba leyendo esta parte, había un ejemplo de una persona que estaba viviendo en depresión. Y a lo mejor para nosotros depresión, y ves a alguien, le dices, pues échale ganitas, papá, despiértate, mira, vente. Y pensamos que es algo muy sencillo. Cuando empezamos a investigar lo que es este tipo de enfermedades y algunas similares, te das cuenta que es algo bien profundo, es emocional, es espiritual, es físico, es mental, es mil cosas ahí, mil cosas. Y entonces decía esta historia. Escribí esta mujer o narraba esta mujer: en mis momentos más difíciles me encuentro recostada sobre mi cama, mirando al techo, sintiéndome miserable y completamente sola. Medicinas, doctores, hospitales me vienen a ver esporádicamente, pocas llamadas y mucha confusión. Y yo creo que en ese tipo de situaciones de las que estamos hablando, surge esto de la desesperación. Surge quizá la desesperanza de saber si alguna vez nos vamos a sanar o no, si alguna vez va a corregirse este problema o no, si alguna vez va a pasar algo que beneficie y cambie mi vida en esa situación o no. En la palabra hoy vamos a tomar un ejemplo de una mujer. Les decía, esto fue planeado para mayo, aunque hoy es junio, y en junio pues ya vamos a hablar de los hombres, ¿no? Ya viene el Día del Padre, díganle ahí a su esposa. Díganle, ¿le tiene miedo, ah? Ya viene el Día del Padre.
Yo le regalé su crema Nivea. No, no es cierto, sí le dimos algunos besitos y demás. Entonces, esta mujer, nos narra la Biblia, es una mujer que no sabemos cómo se llama porque no trae el nombre, no dice Cleofas, no dice Juana, no dice María, como muchas se llamaban, no tiene el nombre. Y creo que lo dejó así anónimo el Señor, o el escritor, el evangelista, para que de alguna manera pudiéramos identificarnos en la manera de pensar y en la manera de resolver. Esta mujer, la historia la conocen. Esta mujer no sabemos si haya sido en un embarazo, si haya sido en un aborto, si haya sido en una situación natural, pero dice la Biblia que fluía sangre y fluía sangre y fluía sangre. Me imagino pues que estaba toda pálida, delgada. Era una mujer que, dice la Escritura, había invertido todo su dinero en médicos. Había buscado aquí, yo creo que dijeron, oye, es allá en el norte de la ciudad hay un buen médico, y corría al norte de la ciudad. Oye, es que el hospital tal, allí hay, y corría para allá. Y oye, es que por esta, y corría por allá. Pero dice la Escritura que no había pasado nada para sanar. Marcos 5, del 25 en adelante. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer. ¿Qué les parece en forma alternada? ¿Qué es forma alternada? Yo leo el 25, ustedes el 26, yo el 27, ustedes el. Y así nos vamos. Al final, el último versículo, le toque a quien lo toque, lo leemos juntos, ¿sale? Empiezo yo, 25. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sanada de su terrible condición. Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Todos juntos el 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó el sufrimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque dice la misma que viene a nosotros, hace algo en nuestro alma, hace algo en nuestro espíritu, hace algo en nosotros y nunca regresa a ti vacía. Gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Les decía, es una historia que conocemos todos. No sabemos, no nos dice la Biblia cómo surgió su enfermedad, pero así como muchos de nosotros no sabemos ni cómo surgió la nuestra. Quizá podemos decir, ¿no? En el caso, por ejemplo, en mí, el cansancio empezó después de COVID. Antes me cansaba, pero no mucho. Ahora, es notorio, y no solamente el cansancio, a veces, pues igual, ¿no? Subir algo hacia arriba. Yo me acuerdo que San Andrés, pues desde Calvario hasta Clavelito, sin problema. Y después de COVID, hasta para ir a las, por una docena de gorditas y tlacoyos allá ¿cómo se llama la calle? Nicolás Bravo, me costaba el regreso.
Ya poco a poco se fue restableciendo. Y a lo mejor a veces no sabemos ni por qué surgen las cosas, ni cómo, si es el ejercicio, lo que tenemos que hacer, y vamos recuperando algunas cosas, pero en otras, no. Decía de esta mujer. ¿Cuánto tiempo ya tenía enferma? Ahí dice. ¿Cuánto? Sí, muchos años. ¿Cuántos? Bueno, no toda su vida, porque de niña no sufriste. Sí, ahí dice, ¿no? 12 años, 25 ahí pone. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría hemorragia continua. ¿Cuántos se desesperan porque la gripe después de 2 semanas no se nos quita? ¿Verdad? ¿Cómo andamos? O la tos, ¿no? Y la tos, y la tos, y la tos, y uno ya no sabe ni qué, no duerme uno, ¿verdad? Apenas vas conciliando y ¡pah! Empieza a toser. Y es muy molesto tener una enfermedad. Quizá el ejemplo mayor fue en los tiempos de COVID, donde nuestras prioridades cambiaron, cerraron iglesias, cerraron escuelas, muchas oficinas se volvieron en trabajo en casa, ¿verdad? Y bueno, miles de cosas por una enfermedad. ¿Y cuánto duraría ese tiempo? Fueron, bueno, oficialmente empezó en el 19 porque se llama COVID-19, pero aquí en México llegó en el 20 en febrero. Y de ahí no sé hasta cuándo ya nos quitaron todas las restricciones. Pasaría todo el 2020, 2021, 2022 yo regresé a la primaria y todavía usábamos cubrebocas. Y ya hasta el ciclo 2023 en septiembre ya no usamos, o sea, casi 4 años y fue incómodo. Digo, hoy a lo mejor ya se acostumbraron varios y algunos se ven más guapas y más guapos con el ¿cómo se llama? Con el cubrebocas, ¿verdad? Es que me confundo porque luego escuchas en varios idiomas. Por ejemplo, en España había un programa traducido a español y le llaman barbijos. Barbijos, ¿qué es un barbijo? ¿No? Pues esto, un cubrebocas. Y fue una etapa en donde la misma enfermedad cambió prioridades a la humanidad. Es más, normalmente cuando enfermamos y necesitamos algo, ¿a dónde vamos? Al médico, y si hay necesidad vamos a la clínica, y si hay necesidad vamos ¿a dónde? Al hospital. Pero en ese momento el miedo era ir al hospital, porque todos los que iban al hospital ya no regresaban vivos. Y mucha gente sobrevivió, gracias a Dios, otros no, pero el temor de ir al hospital. Bueno, esta señora, vamos a decirle, no sé, estoy calculando qué edad pudiera tener, 35 años, 36 años, no sé, a qué edad pudo haber ocurrido esa situación. A lo mejor era 30 años apenas y desde los 18 andaba con esto. Ha de ser muy molesto, ¿no? Tener esta enfermedad, muy, muy molesto. No sé si se atrevía o no salir de la casa, no sé si había debilidad en ello. Pero ya en 12 años estaba cansada de esta situación. Estaba, diga conmigo, desesperada. No sé cuál sea la situación que hoy atravieses. No creo que sea esta. Pero ¿qué es lo que te tiene desesperado o desesperada? A lo mejor fuiste a solicitar el trabajo y ya tienes 3 días, estás desesperado porque no te hablan, no te dicen resultados. A lo mejor hiciste un examen, debías una materia, hiciste el examen y ya estás pensando, ¿verdad?, de cuándo te van a dar el resultado para ver si lo pasaste, u otra vez vas a tener que hacerte no sé cuántos meses ahí estudiando. Y así, situaciones complicadas. 12 años. Esta mujer, 12 años buscando. Si seguimos leyendo, como lo hicimos hace rato, nos damos cuenta que había, dice, sufrido mucho con varios médicos. Y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Imagínate, vamos a poner, ¿qué es lo que tienes hoy? ¿Una casa? ¿Un terreno? ¿Un carro? No me digas que nada. Bueno, lo que tengas. Todo. O sea, estaba tan desesperada ella que dijo, a lo mejor tenía una milpita, voy a vender mi milpita allá en, ¿cómo se llama tu terreno allá en Puebla? ¿Chignahuapan?
o es otro lugar donde tienes tus herencias. Imagínate decir 2 herencias. Imagínate en Chignahuapan. ¿Y dónde vive Miguel? ¿Dónde? Tetela. Y tiene otro en Chuchuá, ¿no? Allá, a un lado. Entonces, imagínate, estoy tan desesperado que, bueno, vamos a vender. ¿Cuánto me dieron? Pues 200,000 pesos. Todos los 200,000 pesos invertidos ¿en qué? Para ir a ver al médico, para tomar las medicinas y no sanas. Ya pasaron 3 años. No, pues vamos a vender el otro. Ya había subido, ya había incrementado el costo, ese lo vendiste en 500,000 pesos. ¿Y los 500,000 pesos se fueron en qué? En medicina y en médicos. No, pues aquí mi casita es San Andrés, pero te costó un montón. No, pues ya quiero verme sana. Dice la escritura que vendió todo lo que poseía. ¿Quería ser sana, sí o no? Y yo no sé cuántas veces la habrán engañado y le han tomado y se hayan burlado de ella. Y ella seguía buscando. Y es que cuando se encuentra uno desesperado, bueno, en este caso yo siento que ella no cayó en depresión porque buscaba dónde encontrar esa sanidad. No sé, dice el versículo, que ella huyó de Jesús, el versículo 28, no sé cómo haya huido. A lo mejor vino su comadre y dijo, oye, ¿sabes qué, comadrita? Están hablando de uno que sana, que es milagroso. ¿Será San Juditas? No. Es uno que viene de Nazaret de Galilea. ¿Y dónde está? No, pues el problema es saber dónde está, ¿no? No había GPS, no había Waze, no había nada, entonces había que estar al tanto. Oyes, te encargo que cuando ande por acá cerca, o si le encuentras, aunque esté lejos, yo voy hasta allá. Su necesidad era grande. Ella había oído, dice el 28. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica. Obviamente, yo imagino que la andaba cazando. Si leemos la narración anterior, dice que había regresado, había atravesado el lago y Jesús iba a hacer un trabajo de sanidad con alguien que le había venido a buscar. Y ya, ok, ahorita vamos para tu casa y vamos a orar por esta persona. Entonces Jesús iba a sanar a otra persona. Esta mujer de alguna manera dijo, pues ya la hice, o sea, no viene, la sanidad de que va a ser no es para mí, no se enteró, se enteró o no se enteró, pero ella dijo, ahorita es cuando. No sé qué inspiraba a Jesús, no sé qué te inspira a Jesús, pero para esta mujer simplemente dijo, si yo, dicen en mi pueblo, si yo la agarro, sé que no tenemos garras, pero si decimos, si yo la agarro. ¿Te acuerdas cuando jugabas a, ¿cómo se llamaba? Encantados, ¿no? No saben ustedes los juegos de Encantados, se los voy a explicar. De niños nos correteábamos y alguien la traía, no sé qué traía, pero la traía. ¿La traes? Sí, yo la traigo. ¿Qué? No sé, todavía no investigo. Para algunos traían la roña, porque también se llamaba la roña. Vamos a jugar a la roña. Siempre me imaginaba mi perrito ese que tenía todos sin pelos acá y todas las cosas que tenía ahí, ¿no? La roña. Era una enfermedad para perros, ya hoy creo que no les da. Y si les da, pues ya ni los veo. Entonces, se trataba de alcanzarlo y de alguna manera tocarlo, agarrarlo y decirle ahora, la traes. Y entonces ahora las traía el otro. Y los Encantados, pues era lo mismo, ¿no? Tocabas y se quedaba parado, tocabas. Bueno, esos juegos que no vienen en los celulares. Jugábamos y esta persona, o sea, esta mujer lo mismo pensó, dijo, nada más con que lo toque. ¿Qué? ¿Sí puedes ver lo que había en ella? ¿Qué había? Fe.
¿Dónde había nacido su fe o dónde había crecido su fe? No sé si ya le contaron muchos milagros de Jesús de tal manera que ella dijo, este es. No sé si nada más le dijeron una vez y eso en un corazón desesperado, perdido de haber gastado, invertido todo lo que tenía y todo lo que no tenía y se había quedado en ceros. Dijo, ¿es ahí? Y yo quiero decirte hoy que sigue siendo ahí. Alcanzar a Jesús, tocar a Jesús y dejar que Jesús toque tu corazón, toque tu mente. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó ¿qué? Nada más la túnica. No se atrevió a tocarlo a él, como en La Roña o como en Encantados o como en Las Traes. También en algunos lugares le llaman Las Traes. Hoy he oído, pero se refiere más bien a un six, ¿verdad? ¿Tú las traes? Sí, yo las llevo. O a las cocas, pues. Cuando se reúnen las mujeres de, ¿cómo se llama el grupo de Benecer? ¿Sí? ¿Por qué pusieron Benecer? ¿Hasta aquí nos ayudó Jehová? O sea, ya no hay esperanza, ¿o qué? Bueno, luego lo platicamos. No, pues yo llevo esto, ¿no? Ok, tú las traes, ¿no? Que no sé qué, sí, tú las traes. Esta mujer tenía tanta seguridad. Ya lo vio, pero dijo, si solamente toco su manto, su túnica. Y lo logró hacer. No, bueno, yo sé que creo muchos de ustedes ya no viajan en metro, pero alguna vez los quiero ver en Bantitlán a las 7 de la mañana. O en Pino Suárez a la misma hora. Es imposible poder caminar en contrasentido. No, ya ahorita ya está organizado, ¿no? Ya pusieron barras, antes no había ese tipo de barandales y encontrabas frecuentemente con alguien y no podías, ¿no? O subirse a un metro lleno, ¿no? Digo, no tienes que ir a la Ciudad de México, abres YouTube, no ahorita, y te vas a ver. Hay tantas, ¿no? Una señora que está queriendo meter y el metro no puede caminar y ya el señor, pues ya sálgase señora, y la otra queriéndose meter, bueno, ahí lo ven. Es imposible llegar. Digo, Jesús va al centro, me imagino, alrededor van ¿quiénes? Sus discípulos, y alrededor de los 12 discípulos, otros más discípulos, porque va a sanar a una persona enferma, al hijo de una persona que le pidió que fuera a hacer ese trabajo. Y esta mujer, como sea, se fue metiendo hasta llegar. Nada más lo que hizo fue tocar a Jesús. Y aquí viene una primera frase o acción o verbo que creo que tenemos ahí, es se acercó. No sé, y sí conozco a personas que han estado en depresión, pero no logro entender cómo se sientan ellos por dentro. Y no hay salida fácil. Una persona me contaba que había escuchado a otra persona con la misma situación, hizo una llamada diciéndole a alguien, si no vienes va a suceder aquí una desgracia. Estoy tan desesperado que quisiera quitarme la vida. Y bueno, fueron a atenderlo. O sea, ese es el grado de desesperación. No todos los que están en depresión y todas las que están en depresión, pero es el grado al que llegan algunos. Conozco de una persona que terminó con su vida por estar en depresión. Y uno no entiende, porque dice, ¿cómo es posible? Entonces, esta señora, tiene una desesperación, pero también sabía dónde. Buscó siempre una salida, buscó una salida. ¿Qué tenemos que hacer en la desesperación? Buscar una salida. Y lo primero que hizo fue acercarse a Jesús. Diga conmigo, acercarse a Jesús. Esta mujer se acercó. A veces buscamos a alguien que ha estado con nosotros. ¿Por qué ya no ha sido? No, es que me pasó esto y entonces ¿para qué?
A veces nos engañamos nosotros mismos. Bueno, podemos decir que el diablo nos engaña y en lugar de acercarnos, nos alejamos. Error primario. Lo que tenemos es buscar el cobijo de los hermanos, las oraciones de los hermanos, el que ellos nos orienten y finalmente que nos lleven a acercarnos al que es el sanador, al que sana nuestro corazón, no solamente nuestra alma o nuestro cuerpo, a Jesucristo. ¿A quién? A Jesucristo. Esta mujer se acercó. Volvemos a lo mismo. ¿Qué escuchó? ¿Lo había visto hacer milagros? No lo sé. Jesús iba hacia otro lugar a hacer un milagro. Se dirigía a la casa de un oficial de la sinagoga que tenía una hija enferma. Allí iba. Y ella en el camino, vamos a poner que venían por Juárez, buscó la manera, se acercó. Y dice la Escritura, tocó la túnica. Pues pensó, dice el 28, si tan solo tocara su túnica, ¿qué dice? Quedaré sana. Si tan solo tocara su túnica, quedará sana. No sé cuántas veces tú hayas hecho, yo algunas veces lo he visto, lo he visto porque lo he pedido o porque a veces en la inconsciencia, Señor, si yo veo esto, es que si eres tú. ¿Alguien lo ha hecho? Ha pedido así, pues es que Gedeón así nos enseñó, ¿no? O sea, si eres tú, que esta aparezca húmedo. Si eres tú, al otro día, pues que no aparezca húmedo. Todo lo demás que esté húmedo, menos esto, ¿no? Y a veces pedimos, Señor, si veo esto, como dicen en mi pueblo, es que sí es cierto, ¿no? Y si no, es que ni cierto, ¿no? Así hablan en mi pueblo, ¿no? Así es mi lenguaje donde yo crecí. Y esta mujer simplemente era un sí cierto. Toco y entonces quedaré sano. Había visto 1000 médicos, había estado, por decirlo de alguna manera, aquí en la zona de hospitales, había recorrido los mejores institutos y no había sanado, dice la palabra, inclusive había empeorado. Pero esta vez vio y dijo, aquí es, de aquí soy. No iba a haber médico, no iba a haber medicina, no iba a haber tratamiento, no iba a haber ni diagnóstico. No le iban a preguntar cuántas veces, cuántos litros, cuántos mililitros fluía, no le iban a preguntar nada. Ella simplemente estaba segura, lo toco y soy sana, dice aquí la Escritura, era una mujer. Si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Y acá viene otra frase, otra palabra interesante. Diga conmigo, al instante. Muchos de nosotros hemos pedido no un día, no un mes, a lo mejor un año y a lo mejor hasta una década y no ha ocurrido esto. Pero esta mujer tenía una fe tan increíble, 12 años enferma, 12 años con molestias, 12 años que se vino a la pobreza, 12 años que no sabía ni si iba o venía. Y se agarró de ese instante. Y la Escritura dice, al instante. Al instante, ¿qué pasó al instante? Quedó sana. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Alguien que diga gloria a Dios? Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Cuando tú encuentras la respuesta a lo que has estado pidiendo, cómo viene un cambio dentro de tu aspecto físico, tu aspecto emocional, tu aspecto espiritual, qué pasa dentro de ti, qué pasa, o sea, se nota inmediatamente, seguramente va a cambiar tu cara, va a cambiar todo en ti. Me imagino que hasta vas a andar queriendo dar el testimonio, presumir lo que pasó contigo por medio de Jesucristo. Al instante. Y yo a veces pregunto, ¿por qué al instante, Señor? ¿Por qué a mí me tardas mucho? ¿Y por qué esta mujer al instante?
Y creo que tiene que ver mucho con, sí, vamos ahí a la semillita de mostaza, ¿verdad? La fe es como una semilla de mostaza, pequeñita. Y aún pequeñita hace fluir milagros. Pero imagínate una fe desarrollada. Y esta mujer no conocía a Jesús, había escuchado de Jesús, se había enterado, ni siquiera por redes sociales. Al instante fue sana. Versículo 30. Jesús sabe cuando todo él hace que pasen milagros. Se da cuenta de tu necesidad y se da cuenta también de ese poder, vamos a llamarle sanador, que sale para la X persona. Dice la Escritura que él se da cuenta, ¿verdad? Estamos en el versículo 30. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y pregunta a la multitud: ¿quién me tocó? ¿Quién tocó mi túnica? No se la jaló, nada más la tocaron. Una pregunta para muchos muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque le dicen: oye, habemos aquí alrededor de 100, 200, 300 personas y preguntas quién te tocó. Pues cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, venimos aquí juntos. O sea, es como si tú estuvieras en el metro en la hora que te estoy diciendo, ya te lograste subir. ¿Quién me va tocando? Todos, ¿no? Todos están alrededor ahí, pues todos van así como sardinas, como atún, como todo, sí, todo ahí apretado, ¿no? Ahí vas. Y preguntas: ¿quién me está tocando? ¿Por qué haría esta pregunta Jesús? Obviamente sabía quién, cómo, cuándo, pero no volteó con la señora y le dijo: oye, hija, tu fe te ha sanado, sino preguntó. Y yo creo que el Señor también quiere que nosotros testifiquemos lo que Él ha hecho por nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Obviamente no era una pregunta salida de la ignorancia. ¿Quién tocó mi túnica? 31. Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y es que tenemos ahí una frase que dice: al encuentro. Y es que no solamente necesitamos acercarnos y ver que Él muchas veces nos va a contar al instante, sino para que suceda eso tenemos que ir al encuentro de Él. Él nos busca, sí, nos busca primero. Pero muchas de las decisiones en este tipo de situaciones de desesperación, de cosas que van pasando en nuestra casa, cosas que van pasando en nuestra vida, preferimos como alejarnos. No, ¿qué puede ser, hermano? Sientes culpabilidad y sientes como si tú hubieses cometido el error. Y a lo mejor sí, pero ¿sabes qué? En Dios hay misericordia. En Dios hay perdón. En Jesús hay amor para perdonarte cualquier tipo de situaciones. Y en este caso está provocando esa relación del encuentro. Tenemos que encontrarnos con Él y finalmente sincerarnos con Él, hablar con Él, Él contigo y decir: vamos adelante, hijo, vamos adelante, hija. La mujer quería pasar desapercibida, pero Jesús se dio cuenta de su presencia. Acabamos de leer, Él sintió que salió ese poder sanador. ¿Quién fue?, preguntaba. ¿Cómo vamos a ver, Señor? Todos nos están aquí apretando. Estamos leyendo Marcos, pero en Lucas dice sobre esta narración: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí poder sanador de mí. Regresamos al 30, versículo 30. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, y así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Jesús comprendía a esta mujer. Él sabía, Él sabe. Y Jesús te comprende. Él sabe y Él te conoce. Hay cosas que a veces no podemos explicar hasta que estemos con Él en su encuentro y decirle: oye, ¿sí, por qué esto? Y te va a decir: bueno, era para que te pusieras las pilas, hijo.
De otra manera, ¿se acuerda cuando Pablo le dijo, y Pablito clavó un clavito? No, Pablito, en tu debilidad es cuando me buscas, es cuando eres más fuerte, es cuando hay una relación más estrecha entre tú y yo. Entonces dejémoslo así, porque me conviene y te conviene que estemos unidos y me busques a cada rato. Yo creo que cuando él preguntó, ¿quién me tocó? Y antes de contestar a sus discípulos, habría un silencio así, ¿no? Como que, ¿qué va a pasar? ¿La van a regañar? ¿Qué haría esta señora? ¿Le robó acaso algo? Porque no sabían todavía qué había pasado. Se miraban unos a otros. Y tal vez algunos dijeron, pues hace rato sí pasé cerca de él, pero ¿qué me va a decir si yo digo? Porque yo también le toqué, ¿no? Pues todos los que estaban alrededor, de alguna manera habían tocado su túnica. O sea, no entendían de qué estaba preguntando, de qué habla. Y me imagino a Jesús observando, ¿no? El frente, a su derecha, con cara de que me van a contestar o no. Y es que cuando buscamos a Jesús, aunque haya 1000 peticiones alrededor de ti, Él va a buscarte. Va a voltear y preguntarte, ¿quién me tocó? ¿Quién me necesita? ¿Qué es lo que necesitas? Esta mujer lo hizo en su desesperación. Termina la narración prácticamente diciéndonos que ella estaba asustada y temblando. O sea, finalmente había sido sanada, era sana, lo sintió, el flujo dejó de salir. Y ante esa pregunta, ella va a querer, no sé, regresarme otra vez la maldición o la enfermedad. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a exhibir aquí? ¿Qué va a hacer? Dice la Escritura que estaba asustada y temblando. Y más nos vale, ¿no? Porque dice la palabra que precisamente la bendición, la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor es el principio de la sabiduría, el principio de que nuestra vida pueda ir cambiando. ¿Por qué temblaba? ¿Qué temía? ¿Que Jesús se molestara y le devolviera la enfermedad? No, a veces no conocemos bien a Jesús. ¿Jesús ha hecho eso? ¿Jesús ha hecho eso con tu vida? Les pregunto. No, claro que no. Tal vez, ¿sabían que las mujeres que menstruaban o que tenían sangre, en ese momento la ley en el Antiguo Testamento decía que eran mujeres impuras y no podían venir al templo, no podían hacer ningún tipo de actividad religiosa, tenían que quedarse en su casa cumpliendo el tiempo de su purificación? A lo mejor le iba a exhibir y decir, tú mujer impura me estás tocando. Estaba temblando y tenía miedo. Pero Jesús conoce bien a los seres humanos, te conoce perfectamente bien a ti. Así es que creo que así no es el Señor, y aunque el miedo no sea familiar, no debemos en ese sentido hablar de lo que Dios está haciendo contigo, de lo que Jesús está haciendo contigo. 32. Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó. ¿Qué dice ahí la palabra? Se acabó tu sufrimiento. Se acabó tu sufrimiento. No quería exhibirla, no quería devolverle la enfermedad. Simplemente necesitaba el testimonio, porque en esa enseñanza le está diciendo a todos, tenemos que ser como esta mujer. Aprendan a buscarme, bueno, a lo mejor no a mí, a buscar su fe en el Señor. Aprendan a encontrarla y aprendan también a testificar. Esta mujer, con el miedo y con lo que fuera, se acercó, le dijo, Señor, fui yo.
Simplemente dijo el Señor, ¿tu fe qué? Tu fe te hace nada. Ve a tu casa, vive tu vida, disfruta en paz todo lo que pueda traer una sanidad. Y la última frase, que es la que, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Puedes darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A lo mejor no estamos viendo todavía esa palabra, escuchando esa palabra o viendo esa acción, pero esta mujer fue en fe. Y el final es el mismo. Tiene que haber paz en nuestro corazón cuando conocemos y vamos al encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros el día de hoy. Tal vez para nosotros es grande, tal vez es complicada, tal vez es difícil, pero Señor, hoy estamos entendiendo, conforme a esta mujer actuó, que necesitamos buscarte, encontrarte, acercarnos a ti y entonces en esa fe lanzarnos para alcanzar nuestro milagro. Creer en que tú vas a hacer cosas maravillosas en medio de nosotros. Padre, oramos a ti, te pedimos a ti, clamamos a ti, pidiendo bendición, sanidad, trabajo, resolución de problemas. Todo aquello que nos tiene agobiado por días, por semanas o por meses, Señor, los ponemos en tus manos, Padre. Enséñanos a tener esa fe como esta mujer y creer que de alguna manera esto se va a resolver y esto tendría que ser al instante conforme a la fe de ella. Es una enseñanza tan tremenda, Padre, que quisiéramos tener esa fe, a pesar de los sufrimientos que tuvo, a pesar de los gastos que hizo, a pesar de quedarse sin nada. La fe nunca le fue arrebatada y pudo alcanzar la victoria y dejar de sufrir. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos porque ese mismo Espíritu está en medio de nosotros y nos escucha. Padre, quita ese problema que hay en medio de mi vida. Lo pongo en tus manos, Padre. Enséñame y guíame en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias te damos, Padre. Ponte de pie y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión, el cobijo del Espíritu Santo sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén, amén. Dios te bendiga. Estamos despedidos.